Este espacio es producido gracias a Tucar y a... Bienvenidas y bienvenidos, queridas amigas y amigos, a Tierra de Gracia aquí en Bienvenidos Venezolanos TV. Hoy vamos a hablar sobre un tema realmente, de esos temas que son exigentes, que son conmovedores, que son de una rotunda actualidad, de esos temas que incluso tienen una nota de desgarramiento, pero también tienen otra de optimismo prudente, como lo vamos a ver en esta entrevista a un venezolano realmente valioso, un hombre que ha hecho una investigación extremadamente rigurosa y enjundiosa sobre la diáspora, ese fenómeno, esa tragedia terrible que han vivido los venezolanos en los últimos años. Bueno, ese caballero, con el cual tengo una larga y muy consistente amistad, se llama Tomás Páez Bravo. Por cierto que él se llama Tomás Páez Bravo Sosa y yo me llamo Alexis Ortiz Bravo, o sea, Alexis Ortiz Bravo. O sea que en algún momento de la Un historia cruce. hay un cruce, aunque no tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar en este programa, que la información que yo tengo es que los primeros bravos que llegaron a América, llegaron a la zona de Cumaná, la Nueva Andalucía, eran Juan y Pedro Bravo, y que todos los bravos que hay en el continente americano son originarios de ese par de señores. O sea que en el más remoto, en el más ignoto origen, tú y yo somos parientes. Bueno, pero es que además yo estoy casado con una Bravo. Además, Sí, 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 Bravo, Bravo Araujo. Y ella es sobrina de Soledad Bravo. Entonces, Soledad viene de España, pues, ¿no? Nació en Logroño. Y claro, entonces, Soledad es una venezolana de lujo, que Dios la guarde, sí, la quiero sí. muchísimo. Hermano, vamos a hablar de esa encuesta tan valiosa. Además me impresionó el número. Aquí tengo anotado 1.266 personas, 66 personas consultadas. Esa encuesta para saber qué es lo que significa la diáspora, cuáles son sus características, cuál es su compromiso con el país, lo terrible que ha sido el recorrido de la diáspora, gente caminando miles de kilómetros, atravesando países, caminando, atravesando lo que llaman el infierno del Darién. Toda esa gente que llega a casi 8 millones de personas, o más de 8 millones de personas, pero vamos a darte la palabra a ti, porque he hablado demasiado, Tomás. Háblanos de la diáspora, de esa encuesta que hicieron. Mira, nosotros desde el año 2013 comenzamos este trabajo en la Universidad Central de Venezuela. Este es un proyecto. El proyecto es, te lo resumo rápidamente, en 1936 Venezuela hizo una política para atraer migrantes. Hoy, a 100 años de distancia, nosotros necesitamos una política para relacionarnos con un tercio de la población, es decir, los 9.200.000 personas distribuidos en 91 países y más de 7.000 municipios. Eh, y desde el momento uno, nunca nos imaginamos que íbamos a llegar a esta cifra. Comenzamos a analizar primero a caracterizar, a conocer dónde estaba la diáspora, cómo se integraba, qué es lo que pensaba acerca del retorno, qué es lo que pensaba acerca de la participación. Y ahí hemos venido haciendo estudios de manera progresiva, estudios de participación, y este último con el cual pretendíamos analizar lo que había ocurrido en Venezuela a partir del 3 de enero. Entonces, a un mes del 3 de enero iniciamos el estudio y lo continuamos. Decidimos cerrarlo en el momento en el que estamos presentando los resultados, pero continuamos evaluando varias cosas. Uno, la relación familiar de los venezolanos que se mudaron más lejos con los que se quedaron en el viejo mapa, que ya es historia. Venezuela tiene una nueva geografía, una nueva realidad, unos nuevos ciudadanos que tienen carácter transnacional y esos ciudadanos están comprometidos con el país, ¿no? Entonces, uno de los temas, Tomás, ustedes registraron que están comprometidos con el país realmente. sí, sí, no, fíjate, nosotros desde el primer estudio en el que incluimos cuestionarios, entrevistas a profundidad, historias de vida, focus group, etcétera, desde el primer estudio hasta el día de hoy, los que hemos venido haciendo de manera sistemática, preguntamos, ¿usted está dispuesto a retornar al país? El 80% nos dice no. Y ese es más o menos las diásporas en el mundo, la tasa de retorno está por los lados del 30%. Eh, Cuando le preguntamos, ¿usted está dispuesto a participar en la reconstrucción del país?
lo ha hecho, la respuesta es el 95% dice que sí. Pero no es que dice que sí, no es que lo habla, es que lo actúa, es que lo hace. Nosotros sobre el mapa que tú ves aquí atrás, donde que está la distribución de los venezolanos en el mundo, tenemos otro mapa, que es el mapa de las organizaciones de la diáspora. Esas organizaciones que trabajan en temas como salud mental, salud, ingeniería, ambiente, emprendimiento, cultura, teatro, etcétera. Todas esas organizaciones están haciendo una labor enorme, conectadas siempre a organizaciones en el país de origen, ¿no? Entonces, ese entrelazamiento es un tejido muy denso, un tejido unos entrelazamientos muy profundos y un trabajo sostenido desde el día uno. Es decir, la diáspora está lejos, pero no está ausente, es la frase que lo resume, ¿no? Esas organizaciones de la diáspora vienen haciendo un trabajo enorme y uno de los temas que a nosotros nos gusta separar es, hay gente que cree que para tú poder participar necesitas retornar al país físicamente. Y eso no es verdad. Primero, no es verdad porque se ha demostrado que no es verdad. Nosotros tenemos ahora arepas y tequeños en Groenlandia, porque tenemos venezolanos en Groenlandia. En Groenlandia, imagínate tú. Ahora fíjate tú, de lo que tú estás diciendo, una pista de lo que tú estás diciendo podría ser lo que ocurrió la semana pasada en Madrid, que hubo un acto multitudinario con la líder María Corina Machado. O sea que lo que demuestra que la gente está en España, está en Madrid, pero tiene el corazón en Venezuela. Pero por supuesto, pero es que además no es la movilización, es la denuncia, es la diplomacia pública. La diáspora ejerce todos los días en organismos como la OEA o el Caucus en Norteamérica con las cámaras de diputados y senadores o en el Parlamento Europeo denunciando lo que ocurre, promoviendo pronunciamientos, pero también hace movilizaciones y además defiende el derecho los derechos humanos y los derechos políticos, que es el derecho a elegir y a ser elegido. Es decir, no es solamente a elegir, porque ha aprendido que en Italia, Portugal, España, República Dominicana, Ecuador, e incluso en los gobiernos regionales de las zonas fronterizas de México con Estados Unidos, hay sillas reservadas a la participación de las diásporas, porque es una forma de integrarla, es una forma de aprovechar el más valioso activo que tiene una empresa y un país, que es el capital humano. Sí, señor. Fíjate tú que yo en un libro que escribí, que el prólogo lo hizo un inmigrante sumamente brillante y valioso, que era Carlos Alberto Montaner, desafortunadamente desaparecido. Él decía, claro, una exageración porque de alguna manera se refería a mí, pero eso no es lo que tiene valor. Lo que tiene valor es que él decía que los emigrantes, cuando llegaban los inmigrantes, realmente le aportaban, le agregaban valor a cada país por la experiencia y los estudios que tenían, sobre todo una inmigración como la venezolana, que tengo entendido por la encuesta que vi que tú hiciste, que tiene un alto nivel de formación universitaria. Bueno, en el caso de Estados Unidos, donde tú estás en este momento, es evidente, la diáspora latina de mayor nivel educativo es la venezolana, en términos de años de escolaridad y en términos de años de escolaridad, la diáspora venezolana tiene más años de escolaridad que los nacionales de aquellos países que los acogen. Pero es que Venezuela es una historia de migraciones y por eso nosotros queremos hacer el Museo de las Diásporas, es uno de nuestros proyectos, porque Venezuela acogió diásporas de Europa, en el año 1830 de Escocia, de Chirwa los daneses, la colonia Tovar de Alemania en 1840. Y seguimos recibiendo canarios, gallegos, italianos, colombianos. Y Venezuela se hizo grande con ellos y ellos se hicieron grandes con Venezuela, porque toda diáspora es irremediablemente positiva. Da más de lo que recibe. No, que te iba a decir que el mismo Carlos Alberto Montaner nos decía, a propósito de otro libro que yo escribí, en el cual tú me hiciste el honor de participar en la presentación del libro, que se llama Venezuela es tuya, tierra de gracia. Entonces, a propósito, conversando sobre ese libro, Carlos Alberto Montaner me decía algo muy importante, que nos da a nosotros una idea de cómo debe ser la conducta de nuestros emigrantes. Él decía, mira,
nosotros tenemos que ser como los judíos. Hay más judíos fuera de Israel que en Israel, pero todos los judíos que están fuera de Israel están pendientes de Israel. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr, decía él, con los cubanos y con los venezolanos, que aunque no estén en el país, de alguna manera tengan una conexión, de alguna manera tengan un lazo afectivo eficiente con el país, que me imagino que es lo que ustedes plantean también en su investigación. Sí, no, y además en el último libro, que ahorita está traducido al inglés, va a salir pronto en Estados Unidos, lo que hacemos allí es recoger el trabajo que han hecho los venezolanos, las asociaciones de los venezolanos desde el día uno, no ahora. Entonces, cuando me preguntan, ¿qué puede hacer la diáspora? No. ¿Qué está haciendo la diáspora? La diáspora está haciendo ya, no solamente vía familiar y remesas, remesas económicas, sino también remesas sociales. Hay un trabajo permanente, hay un trabajo de documentación, de denuncia, pero también de construcción, como decía la Casa Venezuela de la gente de Filadelfia, dice, cuando entendimos que ya era insuficiente protestar, decidimos construir. Y la construcción es una cosa que se viene haciendo. Tú tienes acá, hoy por ejemplo en España ya se va a crear otra academia sectorial, la Academia de Ciencias Económicas, porque ya tenemos el capítulo español de los ingenieros venezolanos de la Academia de Ingeniería y Hábitat, en la docencia, en la investigación, en el tema de la salud, la enfermería. Hay un trabajo preciosísimo de construcción que no puede avanzar más porque recuerda que el país del que migró, del que han migrado estos 9 millones de venezolanos, le ha cerrado las puertas a la sociedad civil, dentro y fuera. Entonces es muy difícil participar, pero en la medida en que las puertas se vayan abriendo, la participación se va a multiplicar. Y eso es lo que quiere hacer la diáspora y es lo que promueve. Y se ha venido abriendo espacio entre la incomprensión y la negación de su existencia, ¿no? Ahora, fíjate tú, Tomás, es muy importante esta precisión, porque yo sé que tú eres un hombre muy serio y tus investigaciones son extremadamente rigurosas, pero pareciera raro para la gente que no sabe cómo es la tragedia venezolana, cómo es la ruina total del país que han perpetrado las dictaduras de Chávez Maduro y de Delcy Rodríguez. La gente le parece mentira que haya 9.200.000 venezolanos fuera del país, que han tenido que irse del país de una manera compulsiva. ¿Cómo vivieron, cómo contaron ustedes esos 9.200.000 venezolanos? Bueno, desde el día uno, cuando comenzamos con el proyecto, nos dimos cuenta que no hay cifras oficiales en Venezuela acerca de su diáspora, ¿no? Eso es una violación de la democracia, ¿no? Porque la información es un bien público de la democracia. Y entonces negar eso es negar los procesos de planificación del sector público y de las empresas, ¿no? Bueno, ya no sabes exactamente cuánta gente va a necesitar el sector salud, el hospital A o el hospital B. En el municipio A, de los 335 municipios, hay municipios donde los que ha salido más gente y entonces hay menos requerimientos de escuela o más requerimientos de salud, dependiendo de. Entonces tuvimos que construir esa información que era dispersa. Entonces ahí construimos nuestra red global que empezó a buscar información oficial en cada uno de los países, información oficiosa, porque la información siempre está detrás de la realidad, ¿no? La gente camina muy rápido. Fíjate, el pico que se produjo a partir del año 2016 fue un salto. Nosotros hasta el año 2015 teníamos 120.000 personas por año y a partir del año 2016 se multiplica por 10, saltó a 1.200.000 personas por año. Entonces eso lo fuimos construyendo y nosotros le hacemos un seguimiento trimestral en todo el mundo y mensual en 13 países seleccionados donde se concentra la diáspora. Eso incluye información oficial, oficiosa, luego la que construyen también los organismos internacionales a partir de la decisión en 2018 de crear Naciones Unidas el programa R4B, el Refugee for Venezuela, y después hay países que van levantando la información a la cual nosotros tenemos acceso y es lo que nos permite hacer ese seguimiento en este informe con el que le hacemos el seguimiento a la diáspora. Pero lo que tú dices, déjame agregarle algo, es que la gente no entiende cómo en Venezuela una pensión está por debajo de $1. Es que la gente no entiende y es muy difícil explicar cómo un profesor universitario catedrático gana $13 al mes. Eso está por debajo de pobreza extrema. Eso no lo entiende la gente, que no haya electricidad, que no haya gasolina, lo entiende
casi nadie. Entonces, es muy difícil explicar lo inexplicable, lo que ha ocurrido en Venezuela, ¿no? Pero esa es una de las labores que hacen las organizaciones de la diáspora que hacen diplomacia pública, porque fíjate que los venezolanos se mueven hacia los países demócratas de Occidente. Nadie migra a Cuba, nadie migra a Nicaragua, nadie migra a Rusia, nadie migra a Turquía y menos ahorita a Irán, ¿no? Entonces, digamos, eso te da una idea de cómo con los pies, con las lanchas o con los aviones, los venezolanos construyen democracia y una geopolítica alterna a la del rey. Ahora fíjate tú, mi querido Tomás Páez, sociólogo, egresado de la Universidad Central de Venezuela, un académico de alto rango hoy en día. Vamos a cerrar este programa con un cuento que quiero que nos eche. Es dónde están preferentemente los venezolanos, o sea que están en muchísimos países y en muchísimas ciudades, dónde están preferentemente y dónde han sido mejor recibidos, dónde han encontrado más hospitalidad, más solidaridad, más generosidad. Esa palabra hospitalidad te la compro porque se la robamos a los jesuitas en lo que es el tema migratorio, ¿no? Es una palabra que me parece hermosa y es lo que lleva al aprovechamiento. Donde no hay hospitalidad, sino hostilidad, comenzando con el gobierno venezolano, lo que hay es desaprovechamiento del capital humano. Yo me quito el sombrero por lo que ha hecho Latinoamérica, en primer lugar. Primero, Latinoamérica. Nos han recibido sin cédula de identidad, sin pasaporte, por centenares de miles o millones. Colombia tiene 3 millones de venezolanos. Perú tiene 1,5 millones. De ellos, 500.000 están solicitando asilo. Es decir, el número de solicitudes de asilo de los venezolanos se concentra en Perú, el 50 y tanto %. Latinoamérica en general y luego países en particular, Brasil con el programa acogida es una cosa, e interiorización, es una cosa impresionante. Lo que ha hecho Colombia es impresionante. Yo creo que además le pueden demostrar al mundo, a Europa, al mundo, decirle, mira cómo se hace política, incluso en condiciones de desarrollo económico, de menor desarrollo económico, ¿no? Comparativamente. Entonces, eso es Latinoamérica. Luego hay en países en los que consigue algún gobierno en particular, algún dirigente en particular, y en algunos países incluso coinciden los extremos, como en el caso de Chile, que coinciden representantes del que fue el partido del gobierno anterior y representantes del gobierno actual que piensan lo mismo acerca de la necesidad de crear zanjas y muros, con lo cual lo que están haciendo es desaprovechando el más importante activo que tiene un país, porque nuevamente los venezolanos, igual que antes lo hicieron los gallegos, igual que antes lo hicieron los uruguayos o los chilenos, donde llegan aportan, porque de una vez comienza a crecer la demanda agregada, el pago al fisco, incluso cuando trabajan en la economía informal, están consumiendo 1 metro cuadrado de cama de habitación, están consumiendo autobús, incluso aquellas que piden plata, esa plata se reinvierte inmediatamente en un tinto, en un sándwich. Entonces eso es crecer. Desaprovechar esto es hostilidad y los que tienen éxito, los países que han sabido aprovecharlo, lo que hacen es políticas de hospitalidad para aprovechar el capital humano. Bueno, hermano, ¿y cuál es el próximo paso tuyo? No, el próximo paso es seguir con esto. Nosotros estamos impulsando la creación de un mecanismo que sea algo así como, el nombre es provisional, Instituto Venezolano de la Diáspora, donde esté el sector privado, donde esté la sociedad civil que se ha venido jugando, ha hecho un trabajo preciosísimo, todas esas miles de organizaciones que están documentadas haciendo un trabajo hermosísimo, que además tiene que ser descentralizado, porque la gente no migra de país a país, la gente migra de localidades, por eso es que Florida concentra el 52% de la diáspora, el 14% está en Texas, el 4%, 7% en Nueva York. Bueno, porque la gente se va ubicando y eso va creando redes y relaciones, y en algunas, en Florida no es todo en el estado de Florida, hay zonas específicas donde el caso de Doral, que tiene el 40% de la población son de origen venezolano. Entonces, eso permite potenciar, hermanar ciudades, pensar
en establecer alianzas que permitan tanto al país de origen como al país de acogida, conjuntamente con el migrante, potenciar el desarrollo. Repito, el migrante con la migración se beneficia el país de origen, el país de acogida y el migrante mismo. Sí, señor. Bueno, queridas amigas y amigos, aquí en Tierra de Gracia, en Bienvenido Venezolanos TV, hemos tenido la inmensa satisfacción de conversar con Tomás Páez, un venezolano adelantado, un venezolano de vanguardia y sobre todo un venezolano de trabajo, como somos todos los venezolanos. Gracias, Tomás. Gracias a ti, Alexis. Un abrazo inmenso. Gracias. Este espacio es producido gracias a TUCART IA.